En 1948 concluye el traspaso definitivo de los trenes ingleses al Estado Nacional. El 1 de marzo fue celebrada la nacionalización con una gran concentración en la Plaza del Retiro. 1 millón de personas. Comenzaba la edad de oro de nuestros ferrocarriles, con la extensión de la red, sus industrias básicas y realizaciones tecnológicas únicas en locomotoras y vagones. En todo el país el júbilo es unánime. Ya son nuestros. En la Plaza del Retiro, más de 1 millón de personas asiste a esta fiesta magna de la nacionalidad. Sin distinción de credos ni banderías políticas, hombres, mujeres y niños se agrupan bajo el estandarte único de la patria. En el año 1948, 1 de marzo, 1 millón de personas acá, en la plaza enfrente, festejaban esto. No lo festejaban porque tenían el trencito, sino porque tenían una herramienta de desarrollo en la mano. Y eso la población lo entendía en ese momento. Es decir, el ferrocarril como herramienta de desarrollo. Bueno, esa herramienta de desarrollo permitió que los activos del ferrocarril crecieran hasta cerca de 40.000 millones de dólares, de una compra que se hizo en 2.500 millones de dólares. Todo eso debería ser muy bien analizado para poder definir una política ferroviaria. Lamentablemente no se hace. El 1 de marzo del 48 se inicia una etapa de soberanía realmente trascendente para la nación argentina. Vuelven a conectarse las economías regionales, vuelven a fomentarse las industrias a la vera del ferrocarril, vuelven a florecer núcleos culturales importantes. Todo lo que estaba previamente antes tabicado por el ferrocarril inglés ahora se libera. Todo lo que se transfiere de las empresas británicas al país es cuantioso. Nosotros recibimos muelles enteros, puertos enteros, compañías de navegación, compañías de transporte, Villalonga Furlon, el Dock Sud, las instalaciones del puerto de La Plata, más de 60.000 vagones de diversos tipos, 2.512 locomotoras. Comienza la edad de oro de los ferrocarriles. La red supera los 50.000 kilómetros. El tramo Buenos Aires-Rosario se cubría en 3 horas 20. Se termina una de las mayores obras de la ingeniería nacional, el Tren de las Nubes, a 4.300 metros de altura y que iniciara el presidente Hipólito Yrigoyen. Se terminan los pasos internacionales importantes como Salta Socompa, frontera con Chile, las cuevas en Mendoza. Hay conexiones propuestas de prolongar las líneas de Mendoza hacia Neuquén para posteriormente también conectarse con un subsistema ferroviario a construir en Patagonia. También se conectan provincias del noreste. Los productores, las sociedades, el comercio tienen un destino distinto en este país. Ya no están tabicadas, no están obstaculizadas por la política inglesa que les impedía la salida a puerto y la conexión entre ellos mismos, ¿no? Ya Argentina empieza a ser soberana. Los años de oro son la consecuencia del aporte de una camada de ingenieros forjados en la idea de contribuir al desarrollo nacional. Es el caso de Juan Maggi, que revoluciona las concepciones imperantes en transporte. Propone la empresa que integre el ferrocarril con el camión, el barco y el avión.
Yo vengo del ferrocarril, de los terraplenes, porque mi viejo era un ferroviario nómade y el patio de mi casa era el mismo patio que tenía la estación, junto con todos los ferroviarios. Y ahí jugábamos con las locomotoras de verdad. Empiezo a estudiar en la escuela industrial, pero el viejo me saca al año y me manda a la escuela fábrica que había creado Perón, porque necesitaba 1 millón de técnicos para el primer plan quinquenal. Y sin decirme agua, me manda. Yo le pregunto, ¿por qué me sacás de acá? Se había probado. Y me dijo, el general te necesita, y se acabó. Me da la ropa, me da la camisa kaki, me da los zapatos méritos, me da los útiles, me da todo. A partir de ahí empecé a estudiar y empieza el amor de los materiales. Había que aprender y estudiar el laberinto de los números, porque si nosotros no estudiábamos las matemáticas, jamás íbamos a comprender por qué el metal vuela, por qué el metal flota, y por qué el metal se desliza sobre los rieles. El gran mérito del ferrocarril argentino es haber formado las escuelas, que el menemismo fue lo primero que rompió, ¿no es cierto? Tanto la Escuela de Técnicos Ferroviarios como la Escuela de Ingenieros Ferroviarios, ¿no? Entonces nosotros desde nuestro país podíamos generar la mano de obra y la inteligencia para manejar nuestra propia empresa. ¿Qué estás haciendo, Norberto? Estoy trabajando con un protector para una bomba sumergible. Es un equipo que diseñamos nosotros que reemplaza a un equipo comercial que cuesta como 5.000 pesos, con un desarrollo a partir de tecnologías sencillas. La idea con esto es, con tecnología que tenemos disponible, generar soluciones más sencillas, más baratas y que satisfacen nuestro problema. Un poco lo que hacíamos en ferrocarriles. Fundamentalmente la política de sustitución de importaciones permitió generar la industria. Los vagones de madera de esa época los traíamos de Inglaterra, hasta la madera, hasta los tornillos traíamos de Inglaterra. Bueno, empezamos a fabricar tornillos, empezamos a fabricar las tablitas de madera, empezamos a reconstruir los vagones que teníamos de la época de los ingleses y después empezamos a fabricar vagones acá. Después de esos vagones construimos coches. Después de los coches hicimos coches con aire acondicionado. La poderosa locomotora diésel eléctrica justicialista fabricada íntegramente en el país arrastra al moderno tren el marplatense, la expresión más acabada de confort en material rodante ferroviario. Dotado de aire acondicionado regulable, permite el viaje a cubierto del molesto polvo con las ventanillas herméticamente cerradas. Sus asientos son reclinables y giratorios. Posee servicio radial individual y cuidada selección de música. En el tiempo récord de 4 horas y media hasta Mar del Plata, brinda un viaje realmente encantador. Dentro de las cosas que veía el gran público, tuvimos los 2 trenes hospitales, el tren Alma, que era el tren del Trochangosta, y el del Policlínico, que era de Trochancha. Después tuvimos los cochecines. Mi papá, mi mamá no me dejan, me aconsejan y me dejan, pero no me saldré a la mía y algún día triunfaré. Yo vengo de una familia ferroviaria. Mi abuelo era maquinista en el Roca. Toda la familia de mi viejo eran ferroviarios. Y yo descubro el ferrocarril como una opción de trabajo cuando tengo 18 años. Y me gusta, me gusta. Y empiezo a elaborar un proyecto de vida alrededor del ferrocarril. El ferrocarril me daba la oportunidad de estudiar y empiezo a estudiar para ingeniero. Me recibí de ingeniero electricista después de muchos años y mucho esfuerzo. Y la mayor parte de la carrera la estudié arriba de los trenes. Y 2 más y 3 tiene que ser igual a 0. Esto es fácil de demostrarlo porque el nudo no puede acumular ni emitir electrones. Y en la empresa siempre mis jefes me incentivaban a que siguiera estudiando. Me preguntaban cómo me iba en la carrera y cuando tenía buenas notas me felicitaba y cuando me iba mal me recagaba a pedo, como corresponde. Entonces uno tenía un empuje atrás. Y normalmente había un compañerismo, entonces los otros compañeros de alguna manera, cuando uno iba a rendir el examen lo cubrían, le cubrían el trabajo, qué sé yo. Entonces había una
Es decir, había un grupo social que uno como que lo estaba empujando. Es decir, permanentemente te decían, vos tenés que estudiar porque vos vas a ser jefe acá, entonces te tenés que poner las pilas. No era conmigo, era con todo el grupo. Es decir, mis jefes habían hecho el mismo aprendizaje años antes. Y yo me acuerdo, mi viejo era de YPF, y en YPF pasaba lo mismo. Es decir, le buscaban la vuelta de que se becaba a los chicos, le buscaban la vuelta de que el que estudiara le pagaban o lo ayudaban, para que el tipo estudiara para mejorar. Es decir, la empresa no era solamente el lucro de la rapiña como tenemos ahora, sino también la promoción social, que la gente estuviera mejor. Mirá, Pino, había en la gente todo un sentimiento de pertenencia de la empresa en la que trabajaba. Pensá que hubo un momento en que esos talleres le permitieron al país mantener el sistema de transporte andando. Si hubiera que hacer esta pieza, esta que está acá, el ferrocarril se rebuscaba y los técnicos y los herreros y todo hacían la pieza, la rectificaban, la torneaban y la locomotora volvía a estar en servicio. No había... Porque no había de dónde comprar. Si había que diseñar, estudiar, hacer el método, elaborar el plano, tomar las especificaciones, hacer análisis metalográfico para ver qué tipo de tratamiento térmico demandaba esa pieza. Todo eso se hacía en el ferrocarril con nuestra propia gente y los aprendices de las escuelas industriales venían y aprendían con los oficiales esos oficios y los desarrollaban dentro del taller. Y cuando lo lograban, ¿qué sentían? Yo creo que eso es lo que vos notás de aquella época, que había alegría. Había alegría de participar de ese esfuerzo conjunto, alegría de concretar cosas, alegría de ver terminada una obra que iniciamos de nada. Yo te comenté de que acá en Rosario vi un letrerito que había puesto un chico en una pared que decía, como no sabíamos que era imposible, lo hicimos. ¿Qué hace Miguel? Don Miguel Muñoz es un funcionario del ferrocarril, amigo de mi padre, pintor, cantor lírico, diseñador de las primeras locomotoras de vapor, un enamorado del ferrocarril, de su trabajo, de los amigos, un hombre ético. Oh, don Miguel, ¿todavía sigue pintando? Sí, algunas cosas hago, otras no. Esta. Ah, qué bárbaro. El norte. Aquello también es de la Boca. ¿Y este, don Miguel? Este es la inauguración de un horno en Junín, en los talleres de Junín. Ferroviario. De ferroviario, claro. ¿Dónde aprendió a pintar y desde cuándo? Y bueno, desde niño, yo la verdad que siempre me gustó la pintura. Siempre pinté desde chico. ¿Qué edad tiene ahora, Miguel? 92. Voy a cumplir en mayo 93. ¿Y sigue pintando? Y ojalá agarre otra vez la pintura porque cuando no pinto me pone mal. Me pone muy mal. Este es el cuadro, ¿ves? Quiero mostrarte el cuadro este de Chilecito. Es la transición del cable carril a la mexicana, de Famatina. La mina a la mexicana. La mina a la mexicana. Uno iba para arriba y el otro la transición a la fundición. Y este es el plano de la locomotora. Esta es la 3500. Yo participé junto con todos los otros, participé y agregamos los elementos más modernos para... ¿Cuántas se hicieron? Se hicieron 5. Y esta, acá está la locomotora terminada, ¿eh?
Esta es la locomotora terminada con todo el equipo, desde el ingeniero Lapadula, también está don Miguel en la foto, todos los trabajadores, los obreros. ¿Y hasta cuándo corrieron? Y esta corrieron, yo me acuerdo que las vi hasta en el año 57-58, corriendo con una gran performance de tonelada remolcada. Vino la Revolución Libertadora y la cortó con un soplete. El desarrollo tecnológico que tuvo el ferrocarril no lo tuvo únicamente ahí. También tuvimos una planta de llantas y ejes que se llamaba la Forja Argentina, donde nosotros, los argentinos, fabricamos llantas y ejes y exportábamos. Se fabricaron las primeras calderas en Talleres Córdoba, se fabricaron las primeras locomotoras y los coches aerodinámicos con aire acondicionado que todavía andan en 1945, que los diseñaron los compañeros de Tafí Viejo. Y bueno, y se fundieron los primeros bloques de acero en Talleres San Cristóbal de los cochemotores Gans Mabac. El desarrollo de la termodinámica en este país estaba concentrado en Talleres Tafí Viejo, y el hombre de Talleres Tafí Viejo que hizo escuela se llamaba ingeniero Anacleto Tobar, que los alemanes le mandaban la locomotora, la Henschel, a que las probara él en Tafí Viejo, y la prototipo se la regalaba al Estado. Todavía en Tafí Viejo queda arruinada una locomotora Henschel. Lo mismo ocurrió con la locomotora del ingeniero Porta, la primera locomotora en el mundo de diseño aerodinámico, porque parece un cohete, copiada por distintos países del mundo. Uno de ellos es China Popular, que en honor al ingeniero Porta, una locomotora lleva su nombre. ¿En China? En China. Era la primera máquina de su tipo en el mundo. Y la estudiaban en Estados Unidos, Francia, Canadá y China por sus innovaciones tecnológicas. Desarrollaba 150 kilómetros en la trocha angosta y se abastecía con combustibles alternativos al fueloil y poco contaminantes. Esta era la nave principal de la fábrica de locomotoras de vapor que tenía el ingeniero Porta. Se inauguró allá por los años 50. Acá reconstruyó Porta la totalidad de las máquinas 41 que en ese momento tenía el ferrocarril Roca para hacer el servicio de La Plata. Máquinas parecidas a esas que están acá y a esta máquina que está acá. Todas estas máquinas las reconstruyó con la tecnología, la nueva tecnología que había desarrollado para la Argentina. Bueno, él trabajó acá, prácticamente reconstruyó toda la línea hasta el año 55, cuando llegó la Libertadora, y obviamente como lo que él hacía funcionaba y no le servía al imperio, lo echaron. Acá ahora es una sede del Ferroclub. Acá hay unos amigos. Hola muchachos. Se hace lo que se puede. Más o menos. ¿Cómo es esta historia del Ferroclub? Bueno, el Ferroclub nació en el 96 en la sede de Tolosa, ¿no? Venía de antes ya. Y nos juntamos un grupo de gente con algunas inquietudes ferroviarias y de recuperar un poco el pasado. Todos ferroviarios de tradición. Algunos sí, otros no. La mayoría de parientes ferroviarios. Algunos con parientes, con historias, algunos chicos que les gusta todo eso. Y bueno, y decidimos rescatar un poco la utopía esta, ¿no? De que no se pierda la historia, de recuperar algunas máquinas. Por empezar, se ha recuperado esta, que esta es tolosana, una 31, que estaba tirada allá en el galpón de vapor, y ahora la estamos pintando con los colores originales que tenía. Bueno, este es el vagón que hace las veces de reunión, de sala de reunión, de comedor, de biblioteca y de guardar algunos de los elementos del museo, que el museo es nuestro mayor berretín. ¿Por qué el museo? Porque el museo es el lugar donde guardamos las cosas para que las próximas generaciones vean cómo fue la historia. Ajá. Y no hay otra manera de hacerlo. Es un patrimonio. Cada generación recibe un patrimonio, lo enriquece y lo transfiere a la que viene. Yo recuerdo con 4 años mi padre, que era jefe de estación, por los 50, me llevaba a Dock Central. Y yo de chico ahí fui antes que a la escuela.
Y ahí aprendí lo que era la obra pública, el Estado, la nación, y lo mantuve toda la vida eso, ¿no? Y los que estamos acá más o menos pensamos todos de esa manera. Por eso hacemos con cariño. Y aquel cartel es una parte de esa época, cuando la estación de La Plata se llamaba Eva Perón. El golpe militar de la llamada Revolución Libertadora viene a destruir el modelo de desarrollo autónomo del peronismo. Pone en ejecución el plan económico de Raúl Prebisch y el país ingresa en el Fondo Monetario Internacional y la Junta Interamericana de Defensa. El golpe de Estado se sustenta en un revanchismo que lleva a frenar los proyectos industriales más avanzados del gobierno peronista. Entre ellos, la construcción en serie del caza reacción Pulqui 2 y la joya de nuestra ingeniería ferroviaria, la locomotora aerodinámica del ingeniero Livio Porta. Rosendo, ¿vos conociste al ingeniero Porta? ¿Cómo no? Trabajé 10 años con el ingeniero Porta. Fue uno de mis grandes maestros. Un hombre de una calidad humana excepcional. Un hombre que la dictadura le arrebató una hija. Porta toma la tecnología de la locomotora a vapor a fin de la Segunda Guerra Mundial y la desarrolla hasta lo máximo que llegó la tracción vapor. Construyó 2 locomotoras capaces de ir a 150 km por hora en la trocha angosta, una de las cuales, la que se llamaba Presidente Perón, la cortaron y la otra está arrumbada, hoy está tirada en algunos de los talleres del Belgrano. Después estuvo trabajando con los venezolanos y con los cubanos en el tema de utilizar combustibles secundarios, como por ejemplo el bagazo de caña como combustible dentro de las locomotoras. Realmente un genio. Arturo Frondizi comienza su gobierno traicionando el programa votado por el pueblo y pacta con Estados Unidos. Son los años de la Alianza para el Progreso, las primeras concesiones petroleras y el desembarco en nuestro país de las multinacionales de camiones y automóviles. Frondizi elimina tranvías y trolebuses e inicia la reducción del ferrocarril. Frondizi pone como ministro de Economía al Sogaray. Alzogaray hace un viaje a Estados Unidos, se entrevista con el general Larkin, que era un general del ejército americano que en ese momento estaba trabajando para el Banco Mundial. El general Larkin le ordena, le da un plan para llevarse a cabo para reordenar nuestro sistema de transporte. En ese plan, lo medular de ese plan era destruir el sistema ferroviario y reemplazar la vía por carretera. Significa el corte de 5.000 locomotoras de vapor que se chatarrearon. Nosotros en esa época teníamos totalmente desarrolladas las locomotoras de vapor. Teníamos talleres como por ejemplo Tafí Viejo, que era capaz de fabricar 1.000 locomotoras de vapor por año. Y significó la pérdida del transporte ganado, la encomienda, toda esa pequeña carga que son muchos miles de toneladas que están enganchados a trenes pequeños y locomotoras pequeñas, como era la locomotora a vapor de la época. Junto con la locomotora diésel, nosotros compramos la dependencia. Es el modelo del consumismo llevado al transporte y que de alguna manera nosotros compramos. La historia del movimiento obrero ferroviario, ¿qué te puedo decir? Está llena de luchas, de abnegaciones, de resistencia, tenemos mártires, siempre fuimos reprimidos. Aquel que diga que no resistimos, resistimos en todas las épocas, en todos los tiempos. La movilización más fuerte fue el año 58, cuando el gobierno de Frondizi, democrático él, a nosotros nos encarcela dentro del mismo lugar de trabajo, nos pela y nos hacen dormir dentro del vagón. A las 4 de la mañana nos levantamos, tomamos el mate cocido y a laburar, y estábamos custodiados por milicos.
Y también quiero decir que fue la gran resistencia nuestra el año 1961, cuando resistimos 42 días de huelga, donde fueron días duros, días de presos, días de encarcelamiento, días donde las mujeres de Laguna Paiva quemaron un tren. Laguna Paiva es una comunidad de identidad ferroviaria, digámosle. Nosotros, tanto abuelos ferroviarios, padres ferroviarios, hijos ferroviarios, en una época fuimos la fiesta nacional del ferroviario. Esta comunidad, en su mejor época, entre todos los servicios, lo que era talleres, almacenes, vía y obra, tráfico, llegó a tener casi 4.000 obreros. Cuando empieza el plan Larkin y Frondizi viene con los despidos, hubo cientos de despidos acá en esta comunidad, ahí es donde la comunidad empieza a defender esto. La aplicación en Laguna Paiva del plan Larkin significaba que 150 compañeros quedaban en forma inmediata cesante. Significaba a la vez el levantamiento de 10.000 kilómetros de ramales. Todo eso nos llevó a iniciar la huelga del 61. Entonces las mujeres salieron a la vía, colocaron durmientes y tumbaron el primer vagón y lo incendiaron. Estaba la policía adentro. Por supuesto que no era para quemar a nadie adentro, sino que para intimidar a que la policía pueda huir. Porque estaban reprimiendo, tirando desde adentro del vagón, tirando a la gente. La actitud de las mujeres fue heroica porque fueron las primeras en salir. Y fueron las primeras en ser reprimidas. Y eso sumó a los hombres a la pelea. Y lo obligó al gobierno a dar marcha atrás. La épica de las resistencias ferroviarias fue la respuesta a un proyecto antinacional y destructivo que sembró con despidos, pobreza e inestabilidad social todo el país. Miles de locomotoras fueron desguazadas y fundidas en las acerías. Comenzaba un proceso de pérdida de los beneficios paralelos que los ferrocarriles brindaban a las economías regionales.